Nació como una prodigio sin igual, en la familia real de la Nación del Fuego. Lo tenía todo: talento, poder y control. Parecía la soldado perfecta, no tenía rival. Hasta que un día lo inevitable pasó. Lo perdió absolutamente todo. Pero, ¿por qué tuvo que acabar así? Aquí te traigo la historia de Azula, la niña que solo necesitaba amor. Azula nació como la segunda hija del príncipe Osa y la princesa Ursa, siendo la hermana menor de Zuko y recibiendo su nombre del Señor del Fuego Azulón. Desde muy pequeña tenía un talento inmenso, llegando a dominar 14 formas de fuego control más que Zuko. Asistió a la Academia Real de Fuego para Chicas, donde conoció a Mei y Ty Lee, las que serían sus únicas amigas. En el exterior, Azula parecía una chica normal, pero algo andaba mal con ella. Ursa notó esto muy pronto. La niña no tenía remordimientos y no sabía diferenciar el bien del mal. Azula quemaba flores sin razón, una muñeca que le regaló su tío, y aún peor, amaba manipular a las personas. Pero esto no era solo porque sí. Verás, aunque Ursa veía esto como algo malo, a Ozai le agradaba, convirtiéndola en su hija favorita. Pero a pesar de tener la aprobación de su padre, nunca tuvo la de su madre. Esto llevó a pensar a Azula que Zuko era el favorito de Ursa, obsesionándola con tener la atención de su madre. Por eso hacía todas esas cosas malas. Estaba celosa de la atención que Zuko recibía. En una noche tranquila, la familia estaba cenando, cuando de repente, Ozai reprendió a Zuko con la famosa frase del príncipe: mi padre dice que nació con suerte, y dice que yo tuve suerte de nacer. Esto le gustó a Azula, se puso feliz porque su padre la halagó. Pero Ursa salió en defensa de Zuko, y eso minimizó la aprobación de su padre. No es suficiente para llenar su vacío de atención de su madre. ¡Qué cosa tan trágica! Desde muy pequeña, Azula fue muy perfeccionista y competitiva, llegando al punto de no aceptar fallar. Un día, cuando jugaba con Mei y Ty Lee, Azula no pudo hacer una acrobacia, pero Ty Lee sí lo logró. Esto puso celosa a la princesa, terminando por empujar a su amiga y riéndose de ella. Este es un trato psicológico que muestra Azula muchas veces en la serie. Es un monstruo competitivo que no acepta perder. Y por si fuera poco, también motivaba a sus amigas a hacer cosas malas. Un día, se quedaron a dormir en la casa de Mei, pero Azula no se estaba divirtiendo. Por eso, la princesa las convenció de robar un mochi de la madre de Mei, que era un regalo para su abuela. Azula se lo comió todo, porque Ty Lee se sintió mal, y aunque no lo dijera, Mei no comió porque temía que la castigaran los espíritus. Pero Azula no era así solo con sus amigas, sino también con su propia familia, llegando a extremos mucho mayores. Un día, Ozai le pidió a Azula convertirse en el Señor del Fuego en lugar de Iroh, pero esto no fue su idea. Desde mucho antes, Azula lo estuvo incitando, hasta que Ozai finalmente lo intentó. Y mientras Ozai hablaba con su padre, Azula escuchó la conversación, y de inmediato se fue con Zuko para contarle lo peor. Ozai tenía que sacrificar a su propio hijo porque Iroh perdió al suyo. Parecía mentira, pero todo esto era verdad. Aún así, su madre llegó en el momento justo, preguntándole a Azula sobre lo que escuchó. La niña le contó todo, parecía que incluso estaba preocupada, pero la realidad no podría ser más distinta. Mientras se alejaba de su madre, tenía una sonrisa macabra en su rostro. Parecía que todo esto le divertía. Y esa sería la última vez que Azula vería a su madre antes de desaparecer, lo que me deja pensando. Lo último que le dijo a su madre estaba lleno de mentiras, al igual que todo en su vida. Pero esa no fue la última vez que Ursa vería a Azula. Mientras Azula dormía, Ursa estaba a punto de huir, pero no sin antes decir adiós. Le dio un beso en la mejilla a su propia hija. Esto me hace preguntarme, ¿qué hubiera pasado si Azula sabía esto? Quizá todo habría sido diferente. Pero, por si lo anterior fuera poco, a Azula en realidad no le importó ni la muerte de su abuelo ni la desaparición de su madre, riéndose de esto con Zuko. ¿Quién va a obligarme? ¿Mamá? Y todo eso nos lleva a la coronación de Ozai, el nuevo Señor del Fuego. Y, en una esquina, Azula observa, con una gran sonrisa malvada en su rostro, como si todo esto hubiera sido parte de su plan. Tiempo después de la desaparición de su madre, el trato de Ozai empezó a ser mucho más favorable para Azula. Incluso, en el Agni Kai donde Zuko obtuvo su cicatriz, Azula sonreía, viendo cómo su propio padre quemaba el rostro de su hermano, desterrándolo, dejando a Azula como su heredera oficial. Después de todos estos sucesos, la princesa siguió entrenando, llegando a obtener su llama azul, pero no solo eso, también dominó el relámpago.
su talento era brutal. Eventualmente recibió la primera tarea de su padre, capturar a Airo y a Zuko, quienes fueron tachados de traidores de la Nación del Fuego. Pero esto no sería un evento sin importancia, esto marcaría el inicio del ascenso de Azula hasta el cielo. Y como sabes, mientras más alto está algo, más dura es la caída. En el libro 2 de Avatar, Azula hace su debut triunfal, empezando a buscar a los traidores, hasta que eventualmente los encuentra. Pero ella no piensa capturarlos y ya, al final es Azula, necesita manipular. Cuando los encontró, Azula le miente a Zuko, diciéndole que podía regresar a la Nación del Fuego. Zuko estaba contento, pero Airo sabía que algo no andaba bien. Ya en el barco, la mentira cayó de repente. Un guardia los llamó prisioneros. Esto nos dio el primer enfrentamiento entre Zuko y Azula, donde se vería una diferencia abismal en poder. A pesar de eso, Airo y el príncipe escapan, pero la princesa no se rendiría ahí. Después de ese fracaso, Azula reclutó a sus grandes amigas, Mei y Ty Lee. Al final, se unieron a ella, pero no porque lo pidiera por favor. Le tenían miedo. Esa era la filosofía de Azula. Temor antes que amor. No pasó mucho tiempo hasta que Azula logró su primera hazaña. Conquistó Omashu, la segunda ciudad más grande de la Nación de Tierra, llamándola Ciudad Nuevo Ozai. Pero no solo fue eso, ahora tiene un nuevo objetivo. Ya no es solo Zuko o Airo, ahora también va por el avatar, y lo hará todo para poderlo lograr. Días después, la persecución empezó, buscando el avatar por todos lados, hasta que finalmente lo encuentra. En el desierto eran solo Azula y Aang, pero de repente Zuko apareció, empezando una pelea donde la princesa sacaría a relucir todas sus habilidades. Pero todo escaló de repente, terminando acorralada por todo el equipo Avatar. Aún así, Azula no es ninguna tonta, sabía quién era el objetivo más peligroso, así que atacó a Airo, pudiendo escapar. Como hemos visto hasta ahora, Azula tiene sin duda un talento e inteligencia monumentales, y lo demuestra logrando hazañas como si fueran juego de niños. La princesa decidió atacar Ba Sing Se con el taladro, pero no pudo terminar de derribarlo. Aún así, ella no se iba a rendir. En vez de destruirlo por fuera, lo haría por dentro. Tras vencer a las guerreras Kyoshi, Azula, Mei y Ty Lee se disfrazaron de estas, infiltrándose y engañando al rey del reino de la tierra como si fuera nada. Pero la cosa se estaba por complicar. Long Feng, el ministro de la Nación de Tierra, la reconoció e intentó hacer un trato con ella. Ambos tomarían el trono. A Azula pareció agradarle la idea, pero ella no es de compartir. Convenció a los guerreros Dai Li de unírsele, y al final terminó traicionando a Long Feng. Lo había vencido en su propio juego. Y como si nada, Azula lo había logrado. Conquistó Ba Sing Se, algo que ni el gran general Airo había podido hacer. Pero no se conformó con eso. Azula también se enteró del plan del equipo Avatar para atacar a la Nación del Fuego durante el eclipse, así que iría a reportarlo de inmediato con su padre, pero no sin antes completar su hazaña final. Azula citó a Airo y a Zuko al palacio de Ba Sing Se, haciéndolos caer en la trampa. Airo pudo escapar, pero Zuko decidió enfrentarla. Grave error. Terminó encerrado con Katara en las catacumbas de cristal. Y, en ese lugar tan excéntrico, lo mejor que podía pasar para Azula ocurrió. No solo manipuló a Zuko para unírsele, sino que también pudo casi acabar con el avatar y capturó a Airo, el traidor. Y así lo había logrado. Conquistó Ba Sing Se, llevó a Zuko al mal camino, capturó a su tío y prácticamente acabó con el avatar. En lo que parece un abrir y cerrar de ojos, Azula se había hecho con toda la gloria, conquistando todos sus objetivos a la vez. Pero su historia no acaba aquí. De hecho, este momento tan bueno y triunfal sería el inicio del fin de la princesa. Escúchame bien. Azula regresó a la Nación del Fuego junto con Zuko, y ambos fueron recibidos como héroes. Pero en el fondo, había algo raro. Azula no estaba segura de haber acabado con el avatar. Por eso, decidió atribuirle el crédito a Zuko, jugando sucio una vez más. Días después, el grupo de la Nación del Fuego, Azula, Mei, Zuko y Ty Lee, se dirigen a unas vacaciones de fin de semana a la isla Ember, un lugar lleno de recuerdos para la princesa y el príncipe. Ahí, Azula aprovechó que nadie la conocía, pudiendo experimentar por primera vez la vida de un adolescente normal, lo que me lleva a algo crucial. Azula lleva viviendo toda su vida en medio del conflicto, desde una infancia con exigencias extremas hasta una adolescencia donde la guerra sería su todo. Esa triste realidad marcaría a la princesa por el resto de su vida, y nos lo mostrarían especialmente en este capítulo. En la playa, Azula empezó a mostrar quién es de verdad. Estaba celosa de la atención que Ty Lee recibía, y su competitividad no la dejó disfrutar de un simple partido de voleibol, destrozándolo por completo. Pero ni siquiera fue solo eso. Momentos después, en la fiesta de Chan, asustó a un chico, luego de recibir su primer beso.
Con esto, Azula demuestra que simplemente no sabe cómo comportarse como una chica normal, aunque eso no sería todo. Ya en la escena de la fogata, todo el grupo se abre en un momento íntimo, contando todas sus vulnerabilidades. Cuando es turno de Azula, vemos probablemente el momento más triste de la princesa durante toda la serie. Empieza burlándose de Mei y Zuko, pero de repente comienza a hablar. Dice que en toda su vida no tuvo problemas, pero que sabía que su madre prefería a Zuko. Parece que no le importaba, pero con un rostro que poco a poco se ponía mucho más triste, dice lo peor. Mi propia madre me veía como un monstruo. Aún así, ella se ríe y trata todo esto como si fuera un simple chiste. Pero esto tiene una razón mucho más triste de lo que piensas. La princesa se burla de esto porque quiere protegerse de su propia vulnerabilidad, fingiendo que no le importaba, pero en realidad sí que lo hace. Es triste, pero es así. Ya en la Nación del Fuego se llevó a cabo una reunión de guerra, y Azula tuvo la idea de actuar durante el cometa Sozin para destruir el Reino de Tierra. Además, también advirtió del plan del equipo Avatar para invadir la Nación del Fuego, permitiéndole a Ozai esconderse durante ese suceso. Todo salió a la perfección. Durante la invasión a la Nación del Fuego, Azula entretuvo al equipo Avatar, dándole la victoria a su nación. Pero, en otra parte del palacio, Zuko decidía unirse al equipo Avatar, un momento clave que cambiaría lo que está por pasar. Los días pasan, y con Zuko ayudando al equipo Avatar, la prisión de la roca hirviente se convierte en un campo de batalla. Durante la conmoción, Azula se enfrenta a Zuko, pero este puede escapar, aunque no fue por su cuenta. Mei lo había ayudado a hacerlo. Con esto, Azula enfurece. Su propia amiga la había traicionado. Y, justo antes de atacarla, lo impensable ocurre. Ty Lee le bloquea el chi, dejando a la princesa en el suelo, incapaz de mover siquiera un dedo. Azula grita, diciendo que debieron haberle temido más, pero en ese momento de desesperación e ira, se da cuenta de algo importante. El amor puede ser más fuerte que el temor. Fue este momento de traición donde Azula comienza a caer poco a poco a la locura, empezando a actuar de manera impropia a su calma habitual. Para empezar, Azula ataca al equipo Avatar en el Templo de Aire, donde tiene un duelo corto con su hermano, destrozando una nave. Zuko logró escapar con Appa, pero la princesa cayó. Ese momento parecía un final inevitable para Azula, pero ella no caería tan fácil, impulsándose con su fuego y colgándose del precipicio. Y finalmente, el día llegó. El cometa Sozin ya viene. Azula está lista para irse a la guerra con su padre, pero no sabe lo que le espera. Cuando llega con Ozai, este le dice lo peor. Ella se va a quedar, prácticamente la está traicionando. Con las acciones de su padre, Azula se dio cuenta de lo que significó para él todo este tiempo. Era una herramienta de guerra más, y ya no le servía. Exactamente igual que lo que pasó con Zuko. Esa fue la gota que derramó el vaso, colapsando por completo la mente de la princesa. Azula ya no confiaba ni en su propia sombra, terminando por desterrar a todos los que la servían, creyendo que la traicionarían como Mei y Ty Lee. Estaba tan paranoica que creía que su padre pensaba que ella no podría ser Señor del Fuego, pero ella dice que se convertiría en la más grande líder de todos los tiempos. Y justamente este momento precede la tragedia. Antes de su coronación, Azula se ve en el espejo y, en un acto impulsivo, decide cortarse el pelo, el cual estuvo perfecto durante toda la serie, simbolizando su desbalance mental. De repente, lo impensable ocurre. Azula tiene un episodio esquizofrénico, viendo a su madre en el espejo. Su madre le habla, y en este momento, Azula se da cuenta de que sí le importaba. Siempre le importó a su madre, pero aún así, Azula lo negaba, diciéndole que sabía que ella misma pensaba que era un monstruo. Pero el reflejo falso de su madre le dijo que no, señalándole el cómo toda su vida utilizó el miedo para controlar a otros, desafiando por completo la filosofía de la princesa. Azula respondió diciendo que la confianza es para tontos, y el miedo era la única manera. Luego, de una manera muy triste y con la voz tambaleante, Azula dice que incluso ella, su propia madre, le tenía miedo. Pero Ursa respondió con palabras que acabarían por completo con la estabilidad de la princesa. Yo te quiero, Azula. En verdad. Consumida por la emoción del momento, Azula se resiste, pero poco a poco empieza a llorar. Había escuchado lo que siempre quiso oír, que su madre la amaba. Y otra vez, para protegerse de su vulnerabilidad, lanza un cepillo al espejo, huyendo una vez más de la realidad. Pero todo esto está por acabar. Llega la coronación, y Azula está a punto de convertirse en Señor del Fuego, pero algo para la ceremonia. Zuko había llegado a detenerla, dando paso hacia la mejor batalla de todo Avatar, el último Agni Kai. La batalla estaba siendo brutal, pero la balanza se empieza a inclinar hacia un lado. Zuko estaba ganando, así que Azula, más loca que nunca, decide atacar a Katara,
en un último intento de conservar su honor. Tristemente, no lo logró. Termina derrotada y encadenada, cayendo en el hecho más trágico de la princesa. Está realmente sola. La niña que una vez fue la hija perfecta, una prodigio sin igual con la mente más fría que el hielo, terminó volviéndose loca, gritando y llorando de desesperación. Finalmente, lo había perdido todo. Y así terminó la historia de Azula, o al menos lo que vimos en Avatar, porque en los cómics su historia continúa, pero es una fase mucho más oscura, donde su mente y sus recuerdos se convierten en su peor enemigo. Si te gustaría ver un video al respecto, déjamelo en los comentarios. Pero ahora viene la verdad. Al final, la vida de Azula no es solo una tragedia, sino una historia completa que nos hace entender perfectamente al personaje, yendo desde lo más alto hasta lo más bajo, a pesar de que no llegamos a verla tanto. Otra razón más por la que Avatar es una obra maestra. Y con este personaje increíble podemos ver algo que necesitas comprender. A veces hay personas que parecen perfectas, pero no quiere decir que todo esté bien. Por eso, si ves que alguien oculta lo que siente, habla con esa persona e intenta entenderla. Quizá lo único que necesita es un poco de amor.